La reflexión, el hermano Henry, por favor. Venga. Con los que no me he saludado, buenas noches, hermanos, bendiciones, los bendiga. Bueno, hoy como todos los viernes, pues hacemos la reflexión cada uno de los hermanos. Aquí veo a algunos hermanos que no se han estrenado todavía. A ver si se motivan para irlos apuntando, para ir dando la reflexión todos los viernes, para que no sean los mismos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Los veo como dormidos. A ver si nos levantamos para que se despierten un poco porque están como dormidos o están cansados, sí. Bueno, hoy me toca la reflexión a mí eh, y el Señor pues ha puesto en mi corazón una palabra. Pues, no sé si es porque yo tengo ese espíritu de andar evangelizando, de hablarle a muchas personas. O sea, de pronto ahora no lo estoy tanto, pero yo no desaprovecho el momento en que le hablo a alguien de Dios. Y espero que ustedes también, ¿verdad? Entonces, el tema de esta reflexión, he puesto el motivo de tu salvación, ¿vale? Y bueno, pues muchos nos preguntamos por qué Dios nos ha salvado, ¿no? ¿Por qué después de tantas cosas malas que quizás hemos hecho en el mundo, decimos, bueno, ¿qué habrá visto Dios en mí que me ha salvado? En mi caso, en mi caso, he pasado por muchas cosas. He pasado por accidente automovilístico. Hace ya más de 20 años tuve un accidente en moto. Las personas que están viendo en YouTube o en Facebook que me conocen, que les envío un saludo, que se nos olvida a veces, ¿no? Un saludo a todos los de las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Entonces, las personas que me están viendo en este momento y quizás me conocen de muchos años, hace más de 20 años, estamos en el 2020, 24 años, que volví a nacer, que tuve un accidente en una motocicleta y tenía 16 añitos. Quedé en coma, 19 días en coma y volví a nacer porque me tocó volver a caminar, volver a hablar, volver a escribir y volver o sea, todo, como un niño. Que me acuerdo tanto que pues yo era flaquito y pues me empecé a engordar después del accidente. Engordé un poco y me decía, uy, ¿cómo estás de gordo? Y yo decía, estoy como un malano, porque no hablaba como un niño. Tenía problemas, o sea, yo soy un milagro de Dios, ¿verdad? Entonces, pues resulta que me acuerdo mucho que había una señora allá en mi ciudad, en mi barrio, que me decía, uy, hijo, usted, Dios lo tiene para algo. Dios lo tiene para algo. Usted, dele gracias a Dios. Pero yo decía, yo en ese tiempo no era cristiano. Yo no vengo de una familia que era cristiana evangélica desde mucho tiempo, ¿no? Nosotros conocimos del Señor, yo hace 10 años. Mi madre y mi padre y todo también, más o menos para la misma época. Entonces resulta que, pues, me decía, mucha gente me decía, usted es un milagro de Dios. Dele gracias a Dios porque yo decía, y yo atribuía las gracias
a la clínica donde me llevaron, porque me llevaron me atendieron en una de las mejores clínicas de Sudamérica, Fundación Valle del Lili. Estoy haciéndole propaganda gratis. Entonces, me han llevado allá y claro, eso costaba, como decimos aquí en España, un pastón. Costaba mucho dinero. Ah, la hermana que conoce Cali, ¿no? Sabe que la Valle del Lili es una clínica buena, ¿no? Y hace 24 años, eso era, como decimos nosotros en Colombia, era cachezudísimo. Y yo estaba más preocupado por cuánto, yo no podía hablar porque yo tengo me hicieron una traqueostomía y entonces por aquí se salía el aire y no me salía voz. Entonces, yo decía así, decía, ¿de dónde el dinero? O sea, estaba más preocupado por eso. Entonces, pero bueno, a lo que voy es que atribuía atribuía todo, pues, que era una buena clínica y buenos médicos, pero realmente, ahora lo entiendo, es Dios, que tenía algo para mí, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces, y a veces, como me pasó a mí, no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Vale. Entonces, no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Pero ¿cuántos no se hacen la misma pregunta que me hice yo en algún momento? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, verdad? A que ustedes se preguntan o ustedes no se preguntan. Usted se ha sentado o cuando está orando o no sé, en algún momento se ha sentado a pensar cuál es el propósito de Dios en mi vida. Dios, ¿para qué me tiene aquí? Yo después de ese accidente, hubo un tiempo, a causa de que me golpeé la cabeza, tuve un trauma craneoencefálico severo, bueno, pasé por muchas cosas. Con el tiempo tuve mucha depresión y iba al psicólogo y inclusive también cuando estuve trabajando, me mandaban donde un psicólogo de la empresa porque me daba depresión. Decía, yo para qué estoy en esta vida. Yo me hubiera muerto en ese accidente. Después de ese accidente tuve más accidentes, pero ya borracho, porque pues ya empecé a trabajar y a ganar dinero. Entonces ya vienen los amigos, la parranda, la fiesta y pues lo típico de una persona joven, ¿no? Pues resulta que borracho me llegué a accidentar varias veces en moto y yo continuaba, seguía lo mismo, ¿verdad? Pero porque nunca me llegué a sentar o a preguntar para qué estoy en esta vida, ¿verdad? Entonces, yo quiero que te pongas de tarea hoy o mañana a la hora de la oración, que te pongas de tarea y te preguntes, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Verdad? Porque a veces vivimos por vivir, vivimos porque es que pues, esto es lo que nos toca, pero Dios no te ha hecho a ti solamente para que seas el jefe de la empresa o para que seas una enfermera o para que seas una dependiente. No, Dios no te ha puesto solamente para eso. Entonces, yo quiero que te preguntes cuál es el propósito, Señor, cuál es tu propósito en mí, ¿verdad? Entonces, Jesús habló, nos dio pincelazos, digámosle así, pincelazos de lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Él quiere? O sea, hay algo en la Biblia que inclusive el título de
En el título dice la Gran Comisión. ¿Han escuchado esto de la Gran Comisión, no? ¿Sí han escuchado la Gran Comisión? Entonces dice en Marcos 16:15, Delia, Marcos 16:15, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la Gran Comisión, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, yo me di a la tarea. Bueno. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántos lo creen? Entonces, bueno, estamos en los últimos tiempos y como digo, como lo escribí yo aquí, y ni el más ciego lo puede dudar, ¿verdad? Porque es que estamos viendo tantas cosas que realmente el que no las ve es porque realmente está muy ciego. ¿A que sí? Todo lo que está pasando, esto del coronavirus, terremoto, ayer hubo terremoto en Grecia y ¿qué más, pastor? En Turquía y Grecia. Y en muchos lugares, porque aquí en Europa no se ven muchos terremotos, se ven mucho en América, ¿no? En América se ven muchos terremotos. En Chile es un lugar donde hace muchos terremotos. Japón es otro lugar donde hace muchos terremotos. Pero es que en Europa, o sea, hay terremotos, hay guerras, y esto lo dice la palabra de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. Delia, Mateo 24:7. Habla el título de este versículo es Señales antes del fin, ¿verdad? Y eso fue escrito hace muchísimos años. Y mira, cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará, ¿verdad? Entonces dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Por eso no debemos desaprovechar cuando Dios nos pone personas, situaciones o nos da la oportunidad de hablar del evangelio y darle las buenas nuevas a esas personas o no sé, esa oportunidad. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, que no lo hacíamos hace ¿cuánto? Hace 7 meses. No hacíamos esto de la transmisión, que esto queda grabado en YouTube, en Facebook, queda grabado y otras personas más adelante lo van a ver. Quizás, por eso yo digo que así no lo vean, porque realmente a veces ni lo ven, pero queda grabado y después lo van a ver. Entonces, eso es una forma ¿de qué? De evangelizar, porque en el momento habemos pocos, ¿verdad? Y siempre los mismos, pero es que no se trata solamente de eso. Lo que se trata es que el que no conoce, conozca. Y la palabra de Dios nunca llega vacía. Entonces, a mí en algún momento, me acuerdo, hace unos días estuve conversando con un amigo del colegio que era evangélico. Yo en ese tiempo, pues no, ni me gustaba la iglesia ni nada. Pues resulta que este amigo hizo un comentario en el Facebook. Hizo un comentario, o sea, como de algo que hizo un pastor, como hablando mal o sea, haciendo ver lo feo que se portó ese pastor, sí. O sea, es cierto, se portó muy mal, hizo algo muy mal. No recuerdo exactamente qué. Entonces yo le escribí por interno que pues que no hiciera eso, porque otros que no conocen de Dios
Van a decir, ¿sí ve? Así son todos los evangélicos, así son todos esos pastores evangélicos, todos son iguales. ¿Entiende? Entonces yo le dije, no, hermano, que por tu, la palabra dice que por tu, no, sí, o sea, por tu comida no se pierda alguien porque Cristo ya murió. Que no se pierda por tu comida alguien por quien Cristo ya murió. O sea, esa persona que quizás no conoce a Dios, pero ve una noticia de estas o ve un comentario de estos, menos la hermanita está cansadita, ve un comentario de estos y menos va a querer conocer de Dios. De pronto esa no fue la intención de que el amigo lo hiciera. Bueno, estoy hablando de este amigo, ¿por qué? Porque él era evangélico y yo no. Y un día me llevó a la iglesia donde él y pues yo fui y ya Dios me empezó a tocar desde ese entonces. Y yo iba bailando y yo decía, nada, este poco de locos. Este poco de locos. No, yo por acá no vuelvo. Porque el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Entonces yo no entendía eso y me parecía locura. Pero bueno, no me quiero desviar. Yo me tomé la tarea de buscar en internet, porque sabemos que predicar el evangelio, hablar del evangelio, es dar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Alguno lo sabe? La hermanita Yesenia lo sabe. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Sabe qué son las buenas nuevas? Samuel lo sabe. A veces escuchamos cosas en la palabra de Dios y decimos, sí, las buenas nuevas, pero ¿qué son las buenas nuevas? De las buenas nuevas, yo busqué aquí por internet, dice, ¿qué es la buena nueva? La expresión se ha hecho clásica para referirse al anuncio de salvación que Cristo ofrece con su vida y con su palabra a los hombres de buena voluntad. La misma acción se debe convertir en una forma de colaborar en la difusión de la buena noticia de salvación. Esas son las buenas nuevas. O sea, tenemos que difundir las buenas noticias ¿de qué? De salvación. Porque ¿para qué murió Cristo en la cruz? Yo creo que hasta los niños lo saben. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué murió Cristo en la cruz? Pues Jesucristo murió en la cruz para salvarte, para salvar tu alma, porque somos pecadores todos, ¿verdad? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más que, más tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, eso es una de las cosas por las que uno de los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, que no nos perdamos, ¿verdad? Porque Dios ¿qué hizo? Dio a su unigénito Hijo, Jesucristo, para que tú no te murieras eternamente, porque tu cuerpo se va a despedir de esta tierra, ¿verdad? Pero ¿qué queda? ¿Cuántos saben qué queda? ¿Qué te queda, Yesenia? El alma, ¿verdad? Entonces nos queda el alma. Entonces, una forma también de traer esperanza y motivación a otras personas que quizás no conozcan de Dios son los testimonios de lo que Dios ha hecho ¿en qué? En nuestras vidas, ¿verdad? ¿A cuánto no les ha pasado que, no sé, han escuchado milagros, ¿verdad? Han escuchado milagros, ay, o que han visto no sé si usted les ha pasado, han llegado a ver a alguien que hoy estaba de una forma y pasado unos días
o pasado un mes, ya lo ve diferente. Y dice, uy, ese hombre, no sé qué pasó. Pues es un milagro de Dios, ¿verdad? Así como yo soy un milagro de Dios, yo estar aquí, muchos decían que yo quedaba paralítico, porque lo mío fue muy grave, fue lo peor. Los que se acuerdan y los que me conocen y, y los que saben lo que es un TCE, que es un trauma craneoencefálico severo, saben la magnitud del caso. Pero soy un milagro de Dios. Y lo peor es que después de eso, más accidentes. Y aquí estoy. ¿Verdad que? O sea, ¿por qué? Yo me he puesto a reflexionar y a veces en oración le he preguntado, Señor, pero ¿para qué me tienes aquí? Inclusive todavía a veces uno tiene dardos, los dardos de fuego del maligno, porque esos son los dardos de fuego del maligno, como dice la Biblia. La Biblia habla de qué? De los dardos, dice en Efesios, que tenemos que prepararnos con la coraza de justicia, con la armadura, para que podamos combatir ¿qué? Los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué son los dardos de fuego del maligno? ¿Alguno lo sabe? Anita lo sabe. Los dardos de fuego son pensamientos. Son pensamientos. Entonces, ¿a cuánto no les ha pasado que quizás están tristes o están aburridos o están por ahí sin hacer nada y sienten que se le vienen pensamientos malos? Yo me acuerdo que a mí, yo cuando mantenía deprimido, se me venían pensamientos de quererme quitar la vida, de suicidio. Y llegué hasta a tomarme pastillas. Nunca me hizo nada. Ni siquiera me llevaron al médico. Bien, pero entonces me llegó a pasar eso, o sentía como ese deseo de tirarme a un coche o algo. Pero eso ahora yo lo entiendo que son ¿qué? Los dardos de fuego del maligno. Por eso, como dice en Efesios, que tenemos que armarnos de la armadura de Dios y con la fe para que podáis combatir ¿qué? Los dardos de fuego del maligno, esos malos pensamientos que nos vienen. Entonces, ya sabemos pues que una forma también de traer esperanza a otros, de traer motivación a otras personas que quizá no conocen de Dios, son los testimonios, ¿no? Que Dios hace en tu vida. Yo cuento lo que Dios ha hecho en mi vida, aunque yo no soy perfecto, yo no soy perfecto y tengo muchísimos errores y yo lo reconozco. Lo sé, tengo muchísimos errores, no soy perfecto, pero Dios ha hecho cosas en mi vida. Quizás antes, no, ahora soy muy diferente a como era antes. Antes era peor. Entonces, y en la Biblia lo hemos reflejado. Esto de los testimonios, esto que estoy hablando de los testimonios. Vemos la historia de quién, del endemoniado gadareno. Ustedes han escuchado la historia del endemoniado gadareno, ¿verdad? Entonces lo encontramos en Lucas 8:26 al 39, Delia. Usted dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Quiénes llegaron? Jesús y los apóstoles. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, ¿verdad? Este era ¿quién? El endemoniado gadareno. Entonces, cuando él se dio cuenta que, Jesús se dio cuenta que este hombre estaba en los sepulcros y que llevaba mucho tiempo que no salía de ahí. Él decidió acercarse a este hombre, ¿verdad? A ver qué pasaba.
Y nos saltamos al número 35 para no contarles toda la historia. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. ¿Qué había pasado? Que ya Jesús lo había liberado, ¿verdad? ¿Lo había liberado de qué? De tantos demonios que tenía, porque ese hombre es que era un loco. Y lo tenían agarrado con cadenas y todo, y así todo. Ese hombre daba gritos y de todo, la gente le temía, estaba por allá apartado. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ahora nos saltamos al 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el endemoniado vio que Jesús sacó sus demonios y le decía, Señor, Señor, yo quiero irme con usted. Señor, yo quiero que usted no sé, que me detenga en su viaje y que yo quiero acompañarlo. Pero no, Jesús no quiso que él se fuera con él. Pero no porque fuera Jesús un pijo o porque uy, no, qué boleta andar con este hombre, como decimos en Colombia. No, sino que Jesús tenía un propósito en lo que hizo, ¿verdad? Tenía un propósito, como Dios tiene el propósito en tu vida y en la mía. Entonces, estoy en el 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, ahora en el 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Lo que Dios hace en la vida de uno es una manera de, cuando tú lo publicas por el Facebook, por el YouTube, cuando tú lo publicas en las redes sociales, lo que Dios ha hecho en tu vida, quizás cuentas tu historia, quizás has hecho un vídeo, como dicen aquí, un vídeo, y has contado, lo has subido en el YouTube y alguien lo ha escuchado, lo que Dios ha hecho en tu vida. Es casi que similar a lo que hizo este hombre, el gadareno. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si estuviéramos en esta época, diría, y él se fue publicando por el Facebook y por el YouTube, ¿verdad? Porque es lo que hay ahora. Pero cuando publicamos lo que Dios, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, cuando otros oyen lo que Dios puede hacer en la vida, muchas veces Dios ha hecho algo en mi vida y a esa otra persona que te está viendo al otro extremo del mundo, también le está pasando lo mismo que te pasó a ti. Dice, se llena de esperanza. Dice, pues yo creo que Dios también puede hacer lo mismo en mí, ¿verdad? Entonces es una forma de evangelizar. Entonces, por último, de esta reflexión, yo tengo por último aquí reflexionando, dice, por eso aprovechemos las oportunidades que tenemos para ganar almas para Dios. Bien sea hablándoles de la palabra de Dios, que es importante, ¿no? Que siempre estemos hablando, siempre estemos diciendo, no, es que Dios dice en su palabra que él será tu sanador, Él será o sea, siempre hablando de la palabra a otros. Que tenemos para ganar almas para Dios. Bien sea hablándoles de la palabra de Dios a quienes vamos conociendo o quienes están cerca de nosotros, o por medio de la tecnología. A todos nos gusta la tecnología ahora, ¿verdad?
¿Verdad que a ustedes les gusta, hermanita, el móvil también, no? Divertirse con el Facebook y todo esto, ¿no? Ratos libres. A todos nos gusta. Entonces, o por medio de la tecnología, bien sea dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida o compartiendo la palabra de Dios en redes sociales, YouTube, o sea, en WhatsApp, siempre mandemos. A mí alguien me decía la otra vez, yo siempre, hay una hermanita, la hermana, esta Yolanda, ¿cómo es que llama la colombiana? ¿Que no volvió? La que llevábamos en el coche, ¿te acuerdas? La que manda el devocional todos los días por la mañana. Ah, Olga. Es una forma de evangelizar. Mire, esta hermana todos los días me manda un devocional. Entonces, y a veces uno dice, a mí me decían, no me llenen más el móvil de basura, de basura no es la palabra, y hasta me han llegado a amenazar, déjala, yo sigo, yo he seguido, porque si algo tengo es que soy bien cansino. Entonces, y como le decía yo la otra vez en un programa de radio que presentaba en la iglesia donde yo estaba, que mi mamá lo estaba escuchando una vez, decía yo que a mí, Dios me hizo un sinvergüenza. Yo soy sinvergüenza, porque a mí no me da vergüenza hablar, ni me da vergüenza decir. Y entonces, así como no me da vergüenza decirle las cosas en la cara a fulanito, mi mamá me decía, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza decir esas cosas? Yo le digo, no, ¿y por qué? Yo no sé lo que es la pena ni la vergüenza. Pero entonces ahora en las cosas de Dios, ya lo sé por qué. Porque es que Dios me hizo sin pena y sin vergüenza. ¿Por qué? Porque a mí no me da vergüenza estarle hablando de la palabra al mismo y al mismo y al mismo. Yo sé que algún día Dios, la palabra de Dios nunca llega vacía. He visto, bueno, me he enterado de personas que yo muchísimo, allá en Fuerteventura les llegué a hablar muchísimo, y ahí detrás, porque yo me estuve rebuscando en Fuerteventura, no había trabajo ni nada, me rebuscaba vendiendo boletos de lotería, como los de la 11, pero era una lotería ahí que nadie la conocía. Entonces, pues yo aprovechaba que andaba en la calle vendiendo lotería y andaba evangelizando. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y allá me conocen mucho en Fuerteventura por eso, porque yo anduve mucho en la calle vendiendo lotería y andaba, hey, Dios lo bendiga, me llamaban así, Dios lo bendiga, hey, Dios lo bendiga, porque todo el mundo le decía Dios lo bendiga y le hablaba de este loquito, no hace sino hablar de Dios. Ya viene este colombianito a hablarme de Dios. Pero yo no me cansaba de hablarle de Dios a la gente, porque tarde que temprano la palabra de Dios le iba a llegar, ¿verdad? Y eso es hasta para ti y para mí un beneficio, porque cuando ganamos almas para Dios, Él nos lo apunta en el libro de las obras. Hay varios libros, muchos saben que hay varios libros, ¿no? Esto por fe, porque no lo hemos visto, ¿no? Pero por fe sabemos que hay libros, el libro de la vida, el libro de las obras, lo dice en el Apocalipsis, ¿no? Que habla del libro de los libros. Entonces, cuando ganamos almas para Dios, se nos apunta nuestro nombre, ¿en dónde? En el libro de las obras. Y vamos a tener un puesto más privilegiado allá en el reino de los cielos. Entonces, esa es la reflexión, hermanos. Pues la reflexión es